Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu, vamos a ver qué novedades tenemos en el día de hoy. Mientras tanto, dale a like y suscríbete, que es gratis, muy gratis, gratuitamente gratis. Y sí, sé que soy pesado, lo entiendo perfectamente, pero es que si no soy pesado, no dais al like. Y aún así, hay mucha gente que ve el vídeo y no da like, se pone ahí el vídeo en la pantallita y se olvida de todo. Venga, vamos a ver qué dice este pedazo de crack. No, deja tu like y suscríbete, en serio, no te cuesta nada. Bueno, el Barça sigue, ¿no? Hay R con Ter Stegen, ya de momento le han quitado la capitanía y veremos a ver qué sucede en los próximos días, porque me parece muy raro que el Barça haya renovado al Cechnik ese y también haya fichado a Joan García, así que tiene toda la pinta que Ter Stegen va a salir y veremos a ver por qué puerta, porque tiene pinta que por la puerta de atrás. Pero bueno, así es como trata el Barça a sus jugadores, después de que Carvajal, ¿os acordáis? El año pasado tuvo una lesión muy gorda que al final le repercutió toda la temporada, y una larga temporada lesionado, y aún así a los 2 días el Real Madrid, ¿qué hizo? Le renovó, con 2 cojones le renovó. Esa es la diferencia que hay entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El Real Madrid, un club señor, un club con valores, y el Barcelona, pues un club que compra árbitros, que trata mal a sus jugadores y demás. Para que veáis, para que veáis que no trate de convenceros para que seáis del Real Madrid, simplemente lo sabéis y aún no lo decís. Os escondéis, no os escondáis, decidlo libremente. Sois del Real Madrid, lo que pasa es que, pues bueno, tenemos miedo, ¿no? Porque estáis amenazados, porque yo qué sé. Soy del Real Madrid. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo en todos los sentidos. Ya está, dale a like y suscríbete, comenzamos. Lo bueno que tenemos en España es que poco a poco van sacando leyes que, bueno, pues aseguran el bienestar de los trabajadores, porque muchos, cuando superamos ciertos grados, cuando ya hace mucho calor, fijaos la evolución de los trabajos en esta zona, muchos ya trabajadores, por no decir prácticamente todos, lo que hacen es irse a su casa a partir del mediodía, porque básicamente, lo dicho, superamos ciertos grados que, bueno, pues obviamente no podríamos estar en la calle, exponernos en la calle a estas temperaturas. Y fijaos aquí cómo se notan las nuevas letras de Starbucks, aquí las veis. También esa entrada triunfal que tiene esta concesión que sacó ayer Maribel por la noche y que es una auténtica locura, la verdad. Qué ganas de que llegue la semana que viene para ver cómo abren sus puertas. Mira, desde aquí podemos ver cómo están manipulando los focos. Están diciendo más para allá, más para acá. Lo que pasa es que desde aquí no se ve claramente lo que están haciendo, ¿no? Desde aquí no se ve prácticamente nada, porque además agua fría. Madre mía, ya están vendiendo hasta bebidas aquí, yo flipo. A ver. Es que no se ve ningún foco encendido desde aquí, así que vamos a volver a Castellana y a ver si desde ahí vemos algo. Vamos alejándonos y fijaos que no se ve prácticamente nada tampoco desde aquí. Tampoco se ve nada. Ah, mira, allí sí. Vamos a ponernos a la sombra, porque allí, mira. Ahí sí se ven los focos encendidos. Tenemos 2, 4, 6 y otro ahí arriba. 2, 4, 6 encendidos y lo demás apagado, al menos parece que están apagados. Bueno, encima tenemos otros 2, no tenemos uno, tenemos 2 encendidos. A ver si consigo. Ahí están los 2 focos encendidos. Me he alejado un poquito más, a ver si por un casual, desde otra perspectiva, vemos algún otro foco encendido, pero no, no. Solamente lo único que puedo ver, bueno, es que... bueno, me he alejado y en la misma zona que están encendidos esos focos tenemos otros
ahí arriba encendidos, ¿no? Como en esta parte de aquí, míralo. Ahí lo veis. Que esos o los han encendido, mira, han encendido esta ahora. Han encendido este ahora. Aquí en la esquina de la torre, ¿ves? Esto ya lo hemos visto encendido. Pero esto... me refiero que lo hemos visto encendido en las pruebas de iluminación de por la noche. Mira, y lo acaban de... ah, no. Digo, lo acaban de apagar. No. Yo creo que van haciendo pruebas, ¿no? Van encendiendo uno a uno. Y van mirando la colocación o el sentido del foco. Y parece que lo van regulando. Pero de momento, mira. Mira, sí, Van cambiando. Voy a dejarlo fijo, voy a dejar fija la imagen. Porque ahora están manipulando justo aquí. Encienden, apagan. Ahí, míralo, ahí está. Fijaos cómo ese punto va corriendo para allá. Recorriendo la torre. Lo veis, ¿no? Ahora por aquí abajo. Ahora para allá. Y ahora aquí, ahora ahí. Ahora ahí. Y ese no se mueve, sí, se ha quitado. Ahora parece que han encendido uno más abajo. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. Han vuelto a encenderlo en el mismo lado. Van moviendo, sí. Van probando, Van probando los focos. Parece que van línea por línea y fila a fila. Y bueno, mira, ahora justo está el punto por ahí y tenemos unas piernas que se asoman por la parte inferior de la fachada. Por la parte inferior de la fachada. Ahora están probando aquí abajo. Más luego veremos a ver si es verdad que en la parte inferior de la fachada, justo allí, en la parte más cercana a la torre C, lo que sacó Maribel, veremos a ver si son tiras LED. Veremos a ver si son tiras LED. Ahí siguen probando. Ahí siguen probando. Punto a punto. Ahora están ahí. Quizá en cada punto, o el punto que por así decir tengan que modificar, es cuando se acercan con la cuerda esa que está ahí. Se acercan trabajador a trabajador y pues bueno, siguen las directrices que les hayan dado los jefes, ¿no? Posiblemente les han dicho el foco XY32, posición XY32, tenéis que cambiarlo y modificar un poco el ángulo hacia esta posición, y esto es lo que están haciendo en estos instantes. Posiblemente sea esto, Ahí lo veis. Después de las pruebas, que la verdad que el vídeo pues tuvo una repercusión brutal porque tiene más de 100.000 visitas, pues ya ahí mirarían qué foco tienen que modificar. Y ya pues hoy, por ejemplo, día laborable, pues lo que hacen es modificar dichos focos. Ahora se han ido de ahí a aquí. Eso es lo que han hecho. Y allí, sin embargo, siguen los focos encendidos. De momento no he visto focos en la torre B encendidos, en esta parte de aquí. Pero bueno, no os preocupéis porque aquí en el canal estaremos en las siguientes pruebas que hagan. Me imagino que ya serán prácticamente las pruebas finales con estos focos que están aquí colocados, tanto en la torre B como en la fachada oeste. Así que
bueno, tampoco vamos a estar aquí todo el día viendo cómo encienden un foco y apagan otro, la verdad, porque tampoco hay muchos cambios. Accedemos al interior y fijaos, aquí ya tenemos otra perspectiva de lo que son los focos en la parte interna de la fachada, y esto ya es prácticamente la parte central, y aquí podéis ver cómo hay focos encendidos. Obviamente, siendo de día, pues no se va a notar tanto como si fuese de noche, pero gracias a que lo hemos visto en el exterior, podemos decir que en el interior podemos estar más atentos y poder sacar estas imágenes. Es que claro, fijaos, es de día y como no te fijes muy bien, imagino que muchas personas, muchos aficionados que pasen por el estadio no se darán cuenta de eso. ¿Por qué? Porque es que es de día y no se ve. Simplemente yo creo que están haciendo labores de mantenimiento, como he comentado en el exterior. Básicamente yo creo que están apuntando, ¿no? Dando esas directrices que les han dado los jefes, esas pruebas de iluminación que han hecho por la noche. Básicamente cambiarles unos graditos, algunos focos que los requieran, y por supuesto también probar los mismos focos para ver si es que la iluminación es correcta y van correctamente. Aquí tenemos otra perspectiva y efectivamente fijaos en la parte inferior, justo debajo de la viga museo, que es lo que tenemos arriba, tenemos esa línea de vida y estos pedazos de cracks porque parece que están colocando iluminación en la parte inferior de la fachada. Ojo, porque ayer dije que a ver si para principios de la semana que viene, bueno, entre principios y finales de la semana que viene, tenemos ya las mamparas colocadas en la esquina de la Torre A. Y fijaos, fijaos porque efectivamente ya prácticamente tenemos todas, a falta de los espacios que dejan por las juntas de dilatación. Tenemos ya todas las mamparas colocadas. Esas ya estaban colocadas en esta zona del lateral este. Y volviendo a la situación de antes, vamos a ampliar. Y como digo, a falta de las juntas de dilatación que dejan la puesta, ya tendríamos todas las mamparas colocadas. Bueno, en un día, cómo se han puesto las pilas. Si es que al final habrá que dar por bueno el dicho de quien quiere puede. Venga, vámonos con las imágenes del interior. La verdad, como siempre digo, Plaza Mau es una auténtica pasada. No sé si habéis venido todavía o no, pero es una auténtica pasada. La cerveza súper rica, la hacen aquí, tienen experiencia y visitas para que puedas saber cómo funciona Plaza Mau, y sobre todo siempre que está abierto, pues está hasta arriba de gente, porque normal, tienes unas vistas extraordinarias. Sobre todo cuando pasas aquí a la terracita. Tienes terracita para verano, por supuesto, y en invierno tienes la calefacción, así que no te preocupes si hace frío, porque esto en invierno la calefacción está encendida, y aquí en verano obviamente pues tienes esta zona que está abierta, más la parte de allí que también está abierta, y corre un poco de vientecito. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al interior del estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué es lo que tenemos en el día de hoy. Mientras tanto, deja tu like y suscríbete, que es totalmente gratuito. Así que nada, empezamos nuestra andadura en el interior. Ya sé que desde aquí no se ve mucho lo que es la parte del interior, pero bueno, lo importante es ver lo que están haciendo en la parte inferior, en este caso aquí también en la losa del terreno de juego, y lo demás lo podemos ver en los vídeos de las alturas, con esas pantallas acústicas que están colocando en lo más alto del estadio, en la parte más alta del cuarto anfiteatro, y sobre todo también pues ese supuesto anillo LED que al final no se ha dado, y han colocado los carteles oscuros con un azul navy que pone, con unas letras que pone Bernabéu. Así que al final este año parece que se han centrado más en los trabajos de los partidos de la NFL, esos partidos con esos 5 años de contrato que tiene el Real Madrid para poder celebrar esos partidos de la NFL aquí. Así que pues bueno, se han centrado básicamente en los vestuarios, esos trabajos que hemos visto en esa zona, y también en alargar, entre comillas, pues la parte del terreno de juego. Obviamente
el Bernabéu es un poquito más pequeño y han tenido que eliminar las 2 filas del fondo sur y las 2 filas del fondo norte, pero han hecho un pequeño apaño. ¿Qué es lo que han hecho? Han retirado las 2 últimas filas y han dejado los acoples para la valla cuando tengan que celebrar los partidos de la NFL, y cuando se celebren partidos de fútbol pues se vuelven a quitar esas vallas altas de la NFL y se colocan los acoples, se colocan los asientos, que es lo que están haciendo en estos precisos instantes. Ayer sacó Maribel en su canal de de YouTube que ya estaba Daplast por aquí, que es la empresa que se encarga de los asientos del Santiago Bernabéu, y me imagino que también de muchos estadios de España, y ya están colocando, como digo, en esas 2 filas esos soportes para colocar en breve pues los asientos correspondientes para los partidos de fútbol. Así que vamos a echar un vistacito a la losa del terreno de juego. Fijaos cómo tenemos un montón de material, tenemos todavía las carretillas, tenemos cajas, parece ser que son con asientos, y bueno, lo demás ya lo conocéis, que son esas plataformas, ¿no? Esas rejillas que colocaron en su día para colocar una plataforma regulable, una plataforma que va a estar vigente entre la grada y la propia losa del terreno de juego, y que, como podéis observar, pues la han retirado al completo. Debe ser que han encajado todas las piezas del puzzle, han visto que todo cuadra, que todo cuaja, y lo han vuelto a retirar para ponerse en modo fútbol. Ahí podéis ver como en la losa del terreno de juego, en la parte del fondo sur, parte más cercana al fondo sur, tenemos todo ese material que lo han ido acopiando en diferentes palets. Ahí lo tenéis, en diferentes palets, volviendo a dejar todo ese material en esas estructuras de madera para guardarla, seguramente que sea aquí en el interior de la grada abatible, y ya cuando se requiera pues dejar directamente y volver a montar esa plataforma que, como podéis observar y hemos observado en los últimos días, es una plataforma que está motorizada, por así decir, está alimentada, y gracias a esos slots que hay justo allí se va a poder mover. Ahí podéis ver al fondo, en la parte más cercana al lateral oeste, como se centran en los trabajos, y ahí parece que todavía pues hay plataforma. Lo que no sé, yo pensaba que esa plataforma la iban a dejar ya para todo el año. Yo pensaba que lo iban a dejar para todo el año, pero parece que la están quitando, ¿no? 5. Sin embargo, desde aquí se ve muy bien que allí lo están recogiendo. ¿Ah? Desde aquí se ve bastante bien en la zona del fondo norte, que están desmontando esta plataforma, están como haciendo una especie de cadena, y está la carretilla allí, está el palet ahí, y aquí a la derecha fijaos cómo van recogiendo cada trozo, cada pieza de esa plataforma que hemos visto cómo montaban en los últimos días, y lo están volviendo a depositar en los palets, en sus palets correspondientes. Así que ya estamos prácticamente en modo inicio de temporada. Falta muy poquito, falta muy pero de muy poquito para que vuelva el fútbol aquí al Santiago Bernabéu, y ya se va notando un poquito. Sí, es verdad que se nota un poquito, bastante, sobre todo porque hemos visto hasta hace muy poquito también, a finales de la semana pasada, cómo sacaban el césped. Efectivamente, yo me hacía la pregunta todos los días que venía, digo, pero yo vi cómo sacaban las bandejas, habían retirado el césped de la antigua temporada y volvían a meter las bandejas al hipogeo, pero no vi en qué momento sembraron, o no vi en qué momento volvieron a colocar los nuevos céspeds del césped, porque hay otros canales por ahí que dicen, no, es que solamente el césped del Santiago Bernabéu se coloca en césped, no se puede sembrar. Pues toma, lo sembraron en el interior del hipogeo, lo sembraron en el hipogeo, en ese invernadero del Real Madrid, que está justo al otro lado, debajo de las letras de Real Madrid, y nos sorprendió a todos, la verdad, nos dejó un poquito anodados, y es por eso que digo que poco a poco pues se ha ido notando que ya dentro de poquito comienza la nueva temporada, y con muchas ganas, la verdad, con muchísimas ganas. Allí al fondo, ¿qué más podemos ver? Vamos a ampliar todo lo que podamos para
ver qué es lo que hay. Pero bueno, sobre todo están recogiendo esa plataforma aquí abajo, lo están acopiando en sus palets correspondientes. Y allí a la derecha, en las primeras filas, han vuelto a colocar los asientos. Ahí lo veis. Ahí lo tenéis. Las primeras filas con los asientos correspondientes. Y como digo, pues ahí en esta esquina del fondo norte con el lateral este están a tope quitando las últimas piezas de esa plataforma que hemos visto las últimas semanas. Ahí lo podéis ver. Y como bien nos fijamos ayer, fijaos aquí en la zona del palco presidencial cómo han quitado los andamios. Ahí lo podéis ver, ya han terminado los trabajos en la zona, han terminado de colocar esos remates, esos soportes para las pantallitas, ¿no?, que van a ver ahí. Y aquí a la derecha, justo arriba también, esa nueva iluminación que está colocada en el techo del palco presidencial. Y ya no queda ni un andamio. Aquí tenemos a estos pedazos de cracks de seguridad, de prevención. Pues bueno, viendo y corroborando que esté todo genial, que cumpla toda la normativa. Bueno, pues estas son las pruebas que están haciendo de día, ahora mismo de día. Me imagino que están orientando los mismos focos de iluminación de la fachada. Nada, estaremos atentos a ver cuáles son las pruebas siguientes que van a hacer aquí en la fachada, tanto en la esquina de la Torre B como en la fachada oeste. Y sobre todo, bueno, pues subiremos vídeo aquí en el canal. ¿Qué te ha parecido? ¿Te parece suficiente? ¿Insuficiente? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos pronto. ¡A la Madrid!